Celsius se ha declarado en bancarrota y se ha declarado voluntariamente en bancarrota a través del capítulo 11, lo cual todavía genera esperanzas a pesar de que es una bancarrota y por lo tanto hay que ser pesimista desde mi punto de vista con esta situación y también pesimista con el efecto contagio que pueda tener sobre el mundo cripto en general. Hoy vamos a hablar sobre Celsius, vamos a hablar sobre el efecto que podría tener en el mercado en general y cómo podría afectar a cascadas de liquidaciones y vamos a explicar cómo podrían salvarse, porque conocemos ejemplos de éxito que han conseguido sobrevivir. Ejemplos muy conocidos como el de Marvel o el de Apple. Primero de todo, tenemos el tuit fijado en el perfil de Celsius en el cual afirman que han optado voluntariamente por el capítulo 11. Sí, he comentado Celsius en su día y dejé de hacerlo porque consideraba que no era lo suficientemente seria. No estaban dando las garantías necesarias y en el caso de XRP bajaron mucho el tipo de interés. Por lo tanto, para mí dejó de ser una plataforma de interés preferente y pasé a hablar de otras plataformas como Kava. Kava es descentralizada, entonces por mucho que la empresa entrara en este capítulo 11 o en el capítulo 7 que vamos a comentar después, no estarían en capacidad, en disposición de bloquear los depósitos y las retiradas. Podrías ir a cualquier exchange descentralizado y comprar y vender. Incluso en el caso de Terra, podías comprar y vender incluso después de la espiral ominosa, después de la caída del precio de Terra y de la caída del precio de UST. Por lo tanto, aquí vemos la diferencia entre quebrar siendo una plataforma centralizada y quebrar siendo una plataforma descentralizada. Es una diferencia muy significativa y que nos lleva de nuevo al not your keys, not your coins. Si no son tus llaves, si no son tus claves, no son tus monedas. Han hecho un vídeo para explicar la situación, un vídeo que sinceramente es bastante ilustrativo, pero que da demasiadas esperanzas. Creo que lo primero que hay que decir es que se han declarado en quiebra, ¿vale? Puedes llamarlo capítulo 11, pero realmente es una quiebra. El capítulo 11 es un tipo de quiebra que no te obliga a liquidar todos los activos. Por ejemplo, el capítulo 7 sí que te obliga a liquidar los activos y supondría el fallecimiento de la sociedad, ya que en el caso de Three Arrows Capital sí que van camino de ese punto porque han desaparecido todos los gestores y no queda nada en la oficina ni se sabe nada de nadie. En el caso de Celsius al menos se han dignado a hacer un vídeo para explicar cómo quedaría la situación. Sin embargo, no olvidemos que la protección para el depositante es mínima. Es decir, es una protección muy laxa y que se centra en el bonista senior, el bonista que les presta grandes capitales de dinero o que invierte directamente en la compañía. Y además una inversión senior, una inversión que no se negocia en un mercado abierto, sino que se negocia de forma privada. Entonces, esa bancarrota se va a llevar primero hacia los depositantes que tenían derechos preferentes y que tenían una serie de cláusulas privadas que les daban derechos en este tipo de circunstancias. Y el pecado capital que ha cometido Celsius es extender crédito sin garantía suficiente, sin modelos de negocio sólidos que tuvieran un balance saneado. Era el caso de Three Arrows Capital y de otros fondos que tomaban prestado de Celsius y además Alex Mashinsky, el CEO, nunca llegó a explicar su modelo de negocio o a quién prestaban. De ahí que yo dejara de hablar de Celsius. Podéis confirmarlo en el canal y también podéis confirmar que hablaba de Celsius hace mucho tiempo. Tampoco lo presentaba como la panacea ni como la mejor de las opciones sin que hubiera ninguna alternativa, pero sí que es cierto que me gustaba mucho. Es cierto también
que fueron hacia un camino no tan adecuado y por lo tanto vamos a seguir comentando estos temas en un futuro, ya que no solamente Celsius, sino otras plataformas las que también pueden verse afectadas. Por último, vamos a explicar la diferencia entre el capítulo 11 y el capítulo 7, y la mayoría no tienen éxito, se quedan en el capítulo 11. El capítulo 7 sería el que lleva la disolución de la sociedad, al que lleva la disolución de la empresa, mientras que el capítulo 11 podría permitir a la sociedad sobrevivir o al menos reestructurarse para seguir adelante. Personalmente considero que el caso de Celsius es muy ilustrativo de 1. Si no son tus llaves, no son tus monedas. Y 2. En el caso de que se preste dinero sin garantías suficientes, como ha pasado siempre, nos vemos abocados a una bancarrota, a la quiebra. Al final es una institución financiera más y muy probablemente todo esto acabe con mayor regulación, muy probablemente más desfavorable tanto para los inversores como para las compañías. Os recuerdo que no es consejo de inversión lo que comente, pero también os digo que cuando hago una investigación y me equivoco, salgo y lo reconozco. Por eso estoy haciendo este vídeo y por eso reconozco que yo hablé de Celsius y no necesito que alguien me lo recuerde. Simplemente vengo, os lo comento y personalmente considero que he hecho bien en insistir en que si no son tus claves, no son tus monedas, pero también tenía que haber explicado públicamente mis reservas o por qué consideraba que no era tan buena opción como otras plataformas o como redes descentralizadas que te dan una garantía suficiente como para al menos confiar en la blockchain, en el sistema blockchain, más que en un grupo de personas. Pero bueno, es mi opinión. Me gustaría saber vuestra opinión en los comentarios y cómo veis esta situación. Ya digo que no es un vídeo muy agradable de hacer y que bueno, considero que es interesante saber vuestra opinión, pero ya digo, yo reconozco que me he equivocado hablando de la plataforma con un tinte más positivo que negativo y también creo que es interesante que aprendamos de los errores. Personalmente tenía muy poco capital en la plataforma, saqué todo el XRP de allí, tengo algo de Songbird y algo de FLR que me iban a haber dado, pero finalmente vemos que es muy probable que no lleguemos a ver la luz al final del túnel. Y lo que más me preocupa es el efecto que puede tener la venta por parte de Celsius de activos en el mercado. Además, ventas muy forzadas si llegan a ese capítulo 7. Por lo tanto, hay que estar muy pendientes de este caso porque lo peor puede estar por venir, aunque también tenemos un 10% de probabilidades de que consigan salir adelante y de que este capítulo 11 sea satisfactorio para la compañía. Vamos a estar muy pendientes en Momentum 3.0, así que suscribíos, dadle a la campanita de todas las notificaciones y podéis entrar en el grupo de Telegram debajo en la descripción. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.